artificial no método de seleção embrionária. E hoje ele vai nos brindar com uma aula, um update sobre o PGTA e não invasivo. Marcos, você pode compartilhar a tua tela, tá? Sí, muy bien. Ahora la comparto. Bueno, lo primero, muchas gracias, Marcelo. Es como siempre es un placer poder compartir tiempo con vosotros en Brasil, en Río, en Belo Horizonte. I miss you a lot, and I miss also Brasil. He hecho mucho de menos Brasil y espero que cuando esta pandemia acabe, pues podamos volver a viajar y a tener experiencias en Brasil y compartir conocimiento y aprender también mucho de los embriólogos brasileños. Entonces, Marcelo me pidió que hablara del PGTA y de los resultados y del futuro. Entonces, esta va a ser un poco el tema de mi charla. Os voy a hablar del NGS y su metodología. Os voy a hablar también un poco del PGTA y cuáles son sus indicaciones. Hablaremos también del NGS y el mosaicismo. Y después el no invasivo. Cómo podemos realizar el estudio no invasivo en el medio de cultivo analizando el DNA libre que hay en el medio. Entonces, lo primero que quería explicaros un poco es en qué consiste el PGTA con el NGS. Porque realmente hay muchas metodologías para realizar el estudio del PGTA, pero el NGS es la más habitual. Y existen dos plataformas clásicas, una es Illumina y la otra es Thermo Fisher. Y el PGTS consiste, voy a utilizar el puntero láser, perdón, para que lo veáis. El PGTS consiste con el NGS, consiste en 4 fases. Primero está The Whole Genome Amplification, todo el genoma se amplifica, y después se divide en 4 fases. Una fase de creación de una librería, un enriquecimiento de los fragmentos, la secuenciación propiamente dicha y el análisis de los datos. Esto se reparte en 4 partes. La primera parte es la generación de la librería. ¿Eso qué significa? Pues que todo el DNA se fragmenta, se hacen pequeños fragmentos. A esos fragmentos se les unen primero primers para hacer la PCR, unos códigos de barra únicos que permiten identificar a cada una de las pacientes y permite analizar muchas pacientes a la vez, y un adaptador que es específico de cada plataforma para unir esos fragmentos. Entonces el DNA se reparte en pequeños fragmentos y que se le unen unas secuencias para identificarlos y para unirlos a una plataforma, bien la de Thermo Fisher o la de Illumina. Entonces, una vez hecha la librería, lo que se hace es enriquecerla, es decir, cada fragmento se multiplica utilizando PCR. Y hay 2 tipos de PCR, una PCR que se llama por puente y una PCR que se llama por emulsión. En ambos casos de estos métodos de enriquecimiento, esto se une a una base de un material acrílico donde se unen esos fragmentos de PCR, esos fragmentos que después se amplifican, y después hay una fase que tiene un formato de emulsión. Estos sistemas de PCR permiten amplificar muchos fragmentos a la vez y generar de cada fragmento del DNA muchas copias iguales. Esa es la parte de enriquecimiento. Después viene la fase de secuenciación, con 2 opciones, la de Illumina y Thermo Fisher. La secuenciación consiste básicamente en ir copiando cada uno de los fragmentos añadiendo los distintos pares de bases. Esos pares de bases o nucleótidos, en el caso del Illumina, cada nucleótido emite una fluorescencia distinta que se va recibiendo y cada vez que se incorpora una base emite un color distinto y se genera una secuencia. En el caso de Thermo Fisher es una emisión de energía que se mide también con un detector. En este caso es un fotomultiplicador y aquí es un detector de protones. En los 2 casos se conocen las secuencias de cada uno de los fragmentos y se alinean con la secuencia de referencia. Nosotros tenemos una secuencia de referencia del DNA. De manera que cada uno de los fragmentos que tenemos se alinea con cada una de las secuencias del material genético y se asocia a cada uno de los cromosomas. De manera que tenemos múltiples fragmentos que corresponden a cada uno de los cromosomas
y que representan, por lo tanto, muchas secuencias de cada uno de los cromosomas analizados. En eso consiste el NGS, un sistema de análisis de datos, que eso ya se realiza por bioinformáticos. Entonces, si comparamos la plataforma antigua que se llama los arrays de CGH con el NGS, para poneros un ejemplo, aquí tenéis un paciente que tiene todo el genoma completo y tiene dos regiones en el cromosoma 14 y en el cromosoma 5 que tiene un aumento por encima del valor de referencia del DNA, pero no está en los límites. Y si nos vamos al NGS, veis que esos fragmentos sí que están por encima del límite. Bueno, esto sería el ejemplo de un embrión mosaico que tiene un exceso en una región del cromosoma 5 y un exceso en una región del cromosoma 14, que con el array no entraría como un valor anormal, pero con el NGS se detectaría como por encima de un valor de referencia. Y eso nos está diciendo que el NGS es mucho más sensible para detectar fragmentos que están en cantidades superiores a las normales y por lo tanto detectar un embrión con un mosaico, es decir, que tiene una cantidad de cromosomas por encima del normal. Bueno, si repasamos todas las plataformas que existen, empezamos con el FISH, después se puso el array de CGH, los SNPs, la PCR cuantitativa y el NGS. La ventaja que tiene el NGS es que podemos analizar todos los cromosomas, como en todas. Podemos analizar el cromosoma completo, perdón. Podemos analizar todos los 24 cromosomas, no ocurre en el FISH. Podemos detectar aumentos en el cromosoma que son segmentales, es decir, que solo implican una determinada región. Podemos también detectar disomías uniparentales y podemos detectar el mosaicismo, cosa que con el resto de plataformas no se puede detectar. Y otra ventaja es que el tiempo de análisis es relativamente rápido, en 24 horas. Y como se puede analizar muchas muestras a la vez, es muy económico. ¿Por qué se producen las aneuploidías? Bueno, un embrión es euploide, cuando se produce la fecundación, acaba la meiosis y con la mitosis normal se genera un embrión euploide. Y la mayoría o una frecuencia importante de casos, una aneuploide tiene consecuencia en una meiosis anormal, bien porque uno de los gametos tiene un contenido cromosómico anormal, o bien el ovocito o bien el espermatozoide. Y en consecuencia de eso tenemos un embrión que es todo cromosómicamente anormal. Aunque también a través de una meiosis anormal también pueden generarse situaciones aberrantes con distintas variaciones en el contenido cromosómico. Pero sobre todo, también se producen errores mitóticos, es decir, que el cigoto es euploide, pero se producen errores en la mitosis y parte de las células son euploides y parte no. Esto es lo que generaría un embrión mosaico. Y dentro de los mosaicos, pues dependiendo del número de cromosomas implicados, complejo o sencillo. Bueno, teniendo en cuenta esto, me gustaría hablar de cuál es la intención del PGTA y cuáles son sus indicaciones. La intención del PGTA siempre ha sido aumentar las tasas de embarazo, las tasas de implantación, disminuir el aborto, disminuir el riesgo de un embarazo o de un nacimiento normal y también disminuir el tiempo del embarazo, aumentar la eficiencia respecto al coste y reducir el fracaso emocional. Las indicaciones son claras: edad materna avanzada con más de 35 o más de 38, aborto de repetición con más de 2 abortos seguidos, un fallo repetido de implantación, 2 ciclos previos fallados de fecundación in vitro, el factor severo, esta es quizás la parte más conflictiva, que podríamos hablar de menos de 5 millones de mililitros, aunque podría ser menos, y también porque haya tenido un embarazo previo donde haya habido una anomalía cromosómica. Y también podría ser que el PGTA estuviera indicado en todos los pacientes de buen pronóstico para favorecer la transferencia única, el single embryo transfer. La verdad, y estoy aquí, ahí tenemos datos de eGenomics. Estos son datos de eGenomics, que en parte son datos del IBI, de muchos embriones analizados en el IBI. Bueno, sabemos que la tasa de embrión euploide es dependiente de la edad materna, con tasas en blastocisto menores al 20% en pacientes de 43-44 años, o dicho de otra manera, la proporción de embriones aneuploides crece dramáticamente, llegando al 80% en pacientes con más de 42 años. Respecto a las evidencias que hay, podríamos traer muchos estudios aquí.
os he traído un PGT, un análisis, un metaanálisis de PGTA, publicado en una buena revista como es el PLOS ONE, que habla de varias cosas. En primer lugar, en la disminución del riesgo de aborto con el PGTA, que lo podemos ver reflejado sobre todo en los estudios prospectivos randomizados, pero también en los estudios observacionales que hay publicados hasta la fecha, ¿vale? Después los estudios que tenemos que hablan sobre todo de la disminución del embarazo múltiple, con todas las variedades que tenemos hasta la fecha, que podemos verlo por los estudios prospectivos randomizados y también por los estudios observacionales. Y quizás la parte más controvertida, un aumento sustancial de la tasa de implantación que viene de los estudios prospectivos y también de los observacionales. Entonces, evidencias existen, hay metaanálisis al respecto, y podemos ver los resultados en función de el tipo de tratamiento que estamos haciendo. En primer lugar, para saber si el coste-efectividad merece la pena. Bueno, os he traído aquí dos artículos. Uno de 2018, que habla que la disminución del tiempo para embarazo y el coste de los pacientes en pacientes de menos de 42 años y al menos un embrión es evidente, ¿vale? Como veis aquí, sobre todo con más de un embrión. Y después también la reducción del coste utilizando el PGTA cuando también tenemos más de un embrión y disminuyendo cuando tenemos 3 y 4 embriones. Y después el coste-efectividad de este trabajo del 2019 que habla que aumenta con la edad y el número de blastocistos disponibles. Superior para mujeres con más de 35 años y con al menos 3 blastocistos disponibles, como veis aquí, ¿vale? Veis la curva de los 3 blastocistos y más de 35 años se empieza a ver la evidencia, ¿vale? Esto lo podemos ver tanto en un país como Estados Unidos o quizás en un país como Brasil, donde el coste de un tratamiento de PGTA quizás sería la mitad del coste en Estados Unidos. Bueno, también tenemos toda la controversia que tiene que ver con el PGTA y el mosaicismo. Y aquí tenemos varios temas a destacar. En primer lugar, que hay embriones que son mosaicos en todo el embrión. Hay embriones que son mosaicos solo en la masa celular interna, solo en el trofectodermo. Son normales en la masa celular, en el trofectodermo y anormales en la masa celular interna o al revés. En estos casos, cuando por ejemplo tenemos un caso como esto, tenemos un diagnóstico incompatible y aquí tenemos también un diagnóstico erróneo. Y también es cierto que dependiendo del punto donde se hace la biopsia, podemos tener un embrión que sea aneuploide o haploide, o sea que el azar también contribuye en el diagnóstico. Respecto a la tasa de mosaico, está aproximadamente en un 6%. Se ve bastante consistencia entre los distintos laboratorios por las publicaciones que hay. Y después se tiene un valor de referencia de aneuploidía del 30%. O sea, se considera que por encima del 30% de las células aneuploides se considera que un embrión es mosaico. Y por encima del 70% se considera aneuploide. En el rango del 30 al 50 es un mosaico de bajo nivel y del 50 al 70 de alto nivel. Después también hay algo de controversia con el mosaico, con escuelas como la que tenía Scott, que son partidarios de no diagnosticarlo porque generamos un sobrediagnóstico que no tiene potencial en los resultados clínicos, y después también grupos a favor que hablan de que un embrión mosaico tiene menor potencial de implantación que un embrión euploide y entonces merece la pena diagnosticarlo. Por último, también para hablar del mosaico, primero que es una técnica que está bien establecida, porque para hacerlo lo que se ha utilizado son patrones de cultivos celulares con células que tienen una mezcla de células euploides y aneuploides en un rango del 30 al 70. Con eso se han generado algoritmos que nos han permitido detectar los mosaicismos de bajo proporción y de alta proporción y los aneuploides. Y esa clasificación que hemos hecho en líneas celulares la podemos extravasar a los estudios del trofectodermo. Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo de un embrión por NGS con un mosaicismo que es del 40% y que afecta, como veis ahí, al cromosoma 18. ¿Vale? El cromosoma 18 tiene un mosaicismo. Está por debajo del nivel del umbral, pero está por encima del nivel de referencia.
Entonces es un ejemplo de un embrión mosaico del cromosoma 14. Bueno, ¿qué tenemos si tenemos un embrión mosaico? Tenemos las recomendaciones del PGDIS y tenemos el score gratis. Las recomendaciones de la PGDIS, que es la Sociedad de Diagnóstico Genético Preimplantacional, es normalmente no transferir embriones mosaico que impliquen a cromosomas compatibles con la vida, como el 21, el 18, el 13, el 22. Sí que en los casos de los cromosomas autosómicos con monosomías mejor que con trisomías, preferiblemente, el cromosoma 7, 14 y 15, si están implicados en una disomía uniparental, pueden generar diversos síndromes, o sea que se tienen que evitar. Y después los cromosomas 2, 7, 16 y 22 se suelen confinar a la placenta y pueden generar un riesgo para el embarazo, con lo cual se evita. Y después Grati tiene un ranking donde primero en este ranking se seleccionan estos y vamos descendiendo en el ranking hasta, por último, los que implican el cromosoma 6, 9 y 15. Es decir, si no tenemos un embrión cromosómicamente normal y tenemos que seleccionar un euploide, hay un rango, ¿vale? Este es el score de Grati. Bueno, y por último, podríamos también pensar en cómo podríamos realizar el test de aneuploidía actualmente. Es decir, si podemos actuar con el test no invasivo. Nosotros en el IBI de Valencia estamos trabajando con el test no invasivo y para nosotros sigue siendo una técnica experimental, pero el no invasivo es una técnica que se ofrece ya comercialmente y que Genomics en Brasil, creo, por lo menos en España, lo está ofreciendo a las clínicas. Entonces, ¿en qué consiste el no invasivo? Bueno, el no invasivo consiste que del día 4 al 6 de desarrollo, el embrión libera al medio de cultivo DNA libre de células. Y ese DNA está en mayores concentraciones cuando aumenta el número de células que tiene el blastocisto. El medio de cultivo donde está ese DNA libre puede ser analizado también con las plataformas de NGS y representa una estimación, una aproximación al número de copias del cromosoma que tienen los blastocistos donde está el medio de cultivo. Entonces es muy interesante porque nos evitaría biopsiar el embrión, hacer el tubing, vitrificar, esperar el resultado, desvitrificar. Entonces, ¿qué problemas hay con cuál es la gran controversia que hay con el no invasivo? Primero, que tener claro cuál es el día que debemos obtener el medio de cultivo. Estamos hablando de que se está promocionando la obtención del medio de cultivo el día 6 de desarrollo. Y eso va en contra del desarrollo del mismo blastocisto, porque el blastocisto puede estar ya perfecto en día 5. Después tenemos el problema del mosaicismo del embrión, que es más difícil de detectar con el NGS. Las distintas aproximaciones que tenemos en el análisis genético. La contaminación con el DNA materno, que viene de las células de la granulosa, pero además de las células de la corona, pero además la contaminación del DNA en el medio de cultivo de origen del mismo embriólogo. Y todos los procedimientos que yo hago para intervenir en obtener el medio de cultivo. Entonces, hay muchos estudios. Yo os quería traer los primeros estudios que hicimos ya hace unos años, en el 2018, en los que colaboré con ellos, colaboré con el grupo de Genomics. En primer lugar, para ver que había mayor cantidad de medio de cultivo donde hay embriones que si no. O sea, que eso quiere decir que el medio de cultivo, el embrión, secreta DNA. Que además el DNA es la cantidad, la concentración de DNA es muy parecida si el embrión es euploide o aneuploide. Es decir, que porque un embrión sea cromosómicamente normal, no aumenta la producción de DNA en el medio de cultivo, es la misma. ¿Vale? Después, respecto a este estudio también que publicamos en el 2018, este primer estudio lo que hacíamos es cultivar los embriones en el embrioscope. Realizábamos la biopsia del trofoectodermo, el Whole Genome Amplification y el NGS y también el medio de cultivo, analizando 20 microlitros. Estos embriones eran todos anormales. Entonces, en este estudio tuvimos un 30% de concordancia, un 30% de contaminación materna parcial, un 30% con contaminación materna total y un 10% no informativos. Después de ese estudio a la actualidad, os he traído aquí uno de los artículos que ha publicado mi compañera Carmen Rubio en trabajos hechos aquí, sobre todo en
en España, también en Italia y en Turquía, donde han trabajado en muchos centros y donde han tenido una concordancia con el análisis del embrión del 78,2% entre el contenido del DNA en el medio de cultivo y el contenido del DNA en el trofoctodermo. Concordancia del 78,2%. En su trabajo han demostrado varias cosas, que hay una mayor concordancia cuanto mayor es la edad de la paciente, con una tendencia lineal. En pacientes de 41 a 44, un 85%, en pacientes de menos de 30, solo el 75%. Después, que independientemente del medio de cultivo utilizado, parece ser que la concordancia es parecida, aunque hay valores mejores con el medio de Vitrolife, por ejemplo, o con el de SAGE. Otra cosa que se ve es que no hay diferencias en función del tipo de incubador utilizado, pero en este estudio que publicó Carmen Rubio, en ninguno de ellos utilizaron time-lapse. No se utilizó el time-lapse. En adición con eso, en un subgrupo de 81 embriones aneuploides que se donaron para investigación, se comparó la masa celular interna con el contenido de la masa celular interna con el medio de cultivo y también con las biopsias de trofoctodermo. Y observaron una concordancia parecida, 84 con la masa celular interna y 87 con el trofoctodermo. 64 de ellos fueron informativos para las 3 muestras. Entonces hubo una proporción importante, sobre todo de falsos negativos y también de falsos positivos, una proporción variable. Si todos los cromosomas son aneuploides y es de origen meiótico, ¿vale? La comparación de la masa celular interna y del medio de cultivo, en ese caso, o sea, si todos los cromosomas son aneuploides, no tenemos un caso de aneuploidía parcial. En ese caso, la concordancia aumenta, ¿vale? Aumenta a un 85 y a un 93%. ¿Vale? Estamos hablando de un origen meiótico. Bueno. Estamos hablando de cromosomas completos. O sea, aquí estamos hablando de que no hay aneuploidías parciales de parte de los cromosomas. Si hablamos de cromosomas completos, en este caso, el nivel de concordancia aumenta significativamente a un 86 y un 93%. Y un poco para concluir, a ver, yo quería hablaros un poco del PGTA en general y después también del no invasivo. Aún así, el PGTA sigue en debate continuo. Y sobre todo porque vamos avanzando en las técnicas de evaluación molecular cada vez son más precisas. Después, las ventajas, yo creo que claramente se ven sobre todo en pacientes mayores para reducir abortos y aumentar la tasa de implantación, con posibles beneficios en otras indicaciones como aborto de repetición, fallo de implantación, previas cromosopatías, factor masculino, pero faltan estudios prospectivos. Tenemos también los retos de los embriones mosaico o con anomalías parciales, cómo diagnosticar los embriones mosaico, si deberíamos transferirlos o no. Y todo eso, además, dentro de un catálogo de variedad de mosaicos y una serie de categorías en la hora de realizar la transferencia, con la necesidad además de utilizar consultorías genéticas a la hora de transferir estos embriones con una serie de scores. En el caso del análisis del DNA en el medio de cultivo, el cell-free DNA, sin duda las plataformas de NGS se pueden utilizar y son relativamente representativas. Hay bastante concordancia entre las biopsias de trofoctodermo y de la masa celular interna, que están aproximadamente en el 85%, cuando el medio se recupera en día 6, pero no en día 5. Y estos resultados muestran resultados bastante similares con diferentes condiciones de cultivo e incubadores. Con lo cual, podría ser aplicado en cualquier laboratorio sin necesidad de un equipamiento adicional. Y si esta estrategia funcionara, que actualmente no funciona, podríamos evitar la biopsia de trofoctodermo y también evitar en conflicto con lo que es la manipulación. Pero eso le queda mucho por hacer. Y bueno, finalmente quería presentaros a algunos de mis colaboradores, embriólogos en el IBI Valencia y también el grupo de doctorandos. Y también, y mucho más importante, a Nasser Alasmar de eGenomics, que muy gentilmente ha compartido información de los resultados del grupo eGenomics para que yo los pueda presentar en este chat. Y eso es todo. Ahora dejo de compartir la pantalla y si queréis abrimos un poco de debate. Arcos, sensacional. Brilhante, como sempre.
Vou passar a palavra. Quem quiser fazer uma pergunta pode mandar uma mensagem. Mas já de primeira mão, vou passar para o Marcos para ele fazer algum comentário e pergunta. Marcos Sampaio. Marcos, parabéns, como sempre. Marcos. ¿Cómo estás? Continuo com saudade de la paella, ¿no? Não é como? Duas perguntas, Marcos. A primeira é, por que o PGTA não aumenta a taxa de gravidez em mulheres abaixo de 35 anos? E a segunda foi sobre um artigo seu agora na RBM, que você está usando a inteligência artificial para tentar predizer euprologia e taxa de gravidez. Público agora, né? RBM agora. Você acha que a inteligência artificial vai diminuir muito a indicación de PGTA? Bueno, respecto que no aumenta la tasa de embarazo en pacientes menores de 35 años, que he entendido yo, realmente es porque la indicación tiene que ser en aquellas pacientes donde la proporción de embriones aneuploides es lo suficientemente grande como para que merezca la pena indicarlo, para que el riesgo de la transferencia de un embrión aneuploide no sea alta. Y realmente en pacientes por debajo de esa edad, la proporción de embriones aneuploides es baja. Pero además aquí tenemos un debate gigantesco, porque, y eso los embriólogos de la clínica de origen me lo pueden corroborar, que es que cada vez que realizamos una biopsia de trofoectodermo, potencialmente estamos dañando algo el embrión, potencialmente, y sobre todo la vitrificación no es infalible. Cada vez que vitrificamos un embrión del programa PGTA, entre el 10 y el 20% de los embriones no sobreviven. Con lo cual, estamos perdiendo, de cada 10 embriones euploides, estamos perdiendo 1 o 2. Con lo cual, la tasa de embarazo por embrión transferido en pacientes de menos de 35 años no compensa la pérdida que se produce en el proceso de biopsia y vitrificación. Solo a partir de 35, cuando el riesgo de transferencia de un embrión aneuploide es muy alto, es decir, seleccionando normalmente el embrión y llegando al blastocisto, tenemos una probabilidad de que el embrión sea aneuploide por encima del 20%, es cuando realmente tenemos un riesgo alto de equivocarnos de embrión. Pero por debajo de 35 el riesgo es muy bajo. Por eso no se puede mejorar la tasa de embarazo. Por eso el PGTA no se puede aplicar a todas las pacientes, porque la técnica en sí tiene problemas asociados a la vitrificación y a la biopsia del trofoectodermo, más los problemas asociados al diagnóstico, porque también hay fallos de amplificación y hay no invasivos, que representa aproximadamente el 5% de los embriones. Eso por un lado. Y después, respecto a la inteligencia artificial, bueno, yo te puedo hablar de la experiencia que tenemos nosotros. Estamos trabajando con un grupo de Israel. Con la inteligencia artificial hemos podido diagnosticar aproximadamente el 80% de los embriones cromosómicamente aneuploides. ¿Eso qué quiere decir? Que la inteligencia artificial se acerca al no invasivo para diagnosticar embriones cromosómicamente anormales, pero no es infalible. Es decir, que la podremos utilizar como técnica para reducir el riesgo de transferir un embrión aneuploide. Pero cuando la paciente tenga una indicación por edad materna avanzada, por ejemplo, más de 38 años, la inteligencia artificial no nos está ayudando. De momento, lo que no sabemos es qué pasará de aquí 3 o 4 años. Pero hoy por hoy no. La inteligencia artificial no sustituye al diagnóstico genético implantacional, no sustituye al PGTA. Lo que sí que puede ser es que la combinación del no invasivo del medio de cultivo o cell-free DNA con la inteligencia artificial, la combinación de las dos podría ser que nos sirviera para eliminar el PGTA. Eso puede ser, pero de momento no tenemos ninguna evidencia. Marcos, pelo que você já comentou, a questão do não invasivo parece muito atraente para todos nós. Entretanto, a questão de estender cultivo até o dia 6 de um blastocisto que eventualmente fez o hatching no dia 5, a grande maioria dos blastocistos são formados em dia 5. Isso afeta ou não a probabilidade de implantação? A ver, desde luego, como la transferencia no es en fresco, si nosotros estamos pensando en la ventana de implantación o en el endometrio receptivo, ese problema lo eliminaríamos.
pero todos los embriólogos que hay aquí estaréis de acuerdo conmigo que muchas veces un embrión, si lo dejas un día más de cultivo, alguna vez es un embrión que morfológicamente es bueno, se llega a degenerar o deteriorar extendiéndolo un día más artificialmente, por un lado. En segundo lugar, también estaréis de acuerdo conmigo que vitrificar un embrión hatchet es mucho más difícil que un embrión dentro de la zona pelúcida y que la tasa de supervivencia de un embrión hatchet es menor que la de un embrión dentro de la zona. Estamos hablando de una disminución aproximadamente de un 10%. Es decir, si nuestra tasa de supervivencia de vitrificación de un embrión hatching o expanded es de un 95%, de un hatchet puede llegar a ser un 85%. Con lo cual estamos comprometiendo la viabilidad del embrión hatchet. Y además, también los embriólogos estaréis de acuerdo conmigo que la manipulación de un embrión hatchet es difícil con la cánula, porque se puede llegar a pegar a la cánula. Cuando hacemos la transferencia, que también se puede llegar a pegar a la camisa, no dejarlo en el sitio correcto, alto riesgo de dañarlo en la manipulación con la pipeta, es decir, que un embrión que dejamos artificialmente un día más en el laboratorio, le estamos reduciendo las probabilidades de implantación seguro, simplemente por manipulación. Puede que con los años los embriólogos aprendamos a manipular embriones hatchet y reduzcamos esa variabilidad. Pero yo creo que a fecha de hoy sigue siendo un riesgo. Por eso a los embriólogos no nos gusta el no invasivo en lo que tiene que referir con dejar el embrión un día más artificialmente en el laboratorio, cuando el embrión está perfecto para transferir. Y ese es un problema que el no invasivo no ha solucionado aún. Muito bom, Marcos. Selma, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pergunta não, só comentário. Marcos, muito prazer te ver de novo. Muito obrigado pela sua generosidade de contribuir com o seu tempo conosco, com o seu conhecimento conosco. Eu estou feliz, assim, adorei a palestra e não tenho nenhuma pergunta. Muito obrigado. Gracias, Elmo. Muy amable. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ahí en el laboratorio, Natalia. Eu tenho uma pergunta. Oi, Marcos, tudo bem? Renata, ¿cómo estás? Estou bem. Eu não sei se você chegou a ver uma publicação que fizeram agora de um grupo chinês a respeito de mosaicismo e o dia que eles fazem o laser no embrião para biópsia. Eles mostraram que no dia 3, se você fizer o laser, tem uma alta incidência de mosaicismo, ela vai para cerca de 19%. E se você fizer o laser no dia 5 da biópsia, a incidência fica em torno de 9%. O que você acha disso? Você acha que procede, é verdadeiro, que a gente tem que se preocupar? Muy buena pregunta, Renata. Muy buena pregunta. Sí que conozco ese trabajo. No me ha dado tiempo en esta charla de hablar del trabajo chino, pero es muy bueno y ciertamente es el primer grupo o el grupo más potente que demuestra que utilizar el láser o hacer el assisted hatching en día 5 reduce el riesgo de embrión mosaico respecto a día 3. Los motivos por los cuales es así, yo realmente no los llego a entender, aunque se argumentan en el trabajo, pero si ese es el caso, deberíamos intentar hacer siempre el assisted hatching en día 5. ¿Pero qué problema tiene hacer el assisted hatching en día 5? Pues que para los embriólogos conservadores, que no les gusta cambiar, les da miedo hacer el assisted hatching en día 5. Porque cuando tú haces el assisted hatching en día 5, tienes una alta probabilidad de que el embrión, al hacerle el láser y abrirle la zona pelúcida, colapse. Y al colapsar es un poco más difícil de biopsiar. Puedes biopsiar con el embrión colapsado o puedes esperar a que respanda. Y entonces los embriólogos que no se sienten muy confortables con la biopsia prefieren hacer el assisted hatching en día 3 porque así el embrión ya empieza a hacer el hatching y es más fácil biopsiarlo. Aunque también aumentas el riesgo de que haga el hatching por la masa celular interna y lo dificulta. En el IBI, nosotros en Valencia, como tenemos un grupo de embriólogos que son muy conservadores, ellos prefieren hacer el assisted hatching en día 3 y utilizar el láser en día 3 y biopsiar en día 5.
y no quieren cambiar porque les resulta incómodo, ¿vale? Entonces nosotros, como nunca hemos probado en día 5, no te podríamos decir si eso nos reduciría la proporción de mosaicos. Pero cierto es que la proporción de mosaicos que tenemos entra dentro de lo normal, que está en el 5%. Si nosotros viéramos que tuviéramos una incidencia de mosaicos muy alta, podríamos pensar en cambiar a BIOS, a hacer el assisted hatching en día 5. Pero como la proporción es la que está descrita en las publicaciones, pues por eso no se está cambiando. Pero tiene muchas ventajas también hacer la biopsia, o sea, el assisted hatching en día 5, que es que manipulamos menos el embrión, reducimos el trabajo en el laboratorio porque lo hacemos todo el mismo día y podemos dejar los embriones 5 días en el incubador. De hecho, ahora vosotros que tenéis el time-lapse, el Geri, pues claro, lo ponéis en el Geri, lo dejáis ahí 5 días y no tenéis que sacarlo el día 3. Entonces es mucho más cómodo. Con lo cual, a ver, sigue siendo un debate. Esos resultados son muy interesantes. Es igual que el hacer el pooling y el flipping. Pues también el pooling dice que la proporción de embriones mosaicos disminuye y que son mejores los resultados. Pero depende del embriólogo. Es que hay muchas variables que no controlamos. Sim. Eles argumentam muito sobre o laser, que poderia, no dia 3, interferir no desenvolvimento embrionário por aquecimento, né, lesão às células, talvez, Sí, por isso. Podría ser. Obrigada. Gracias. Natalia. Marcos, dizem que as pacientes que têm indicação real do PGTA, está ouvindo bem? Ahora te veo bien. Ei, As pacientes que têm indicação real devem fazer o PGTA mesmo invasivo. E que o não invasivo deveria ser aplicado para aquelas pacientes que não têm a indicação real. E as pacientes que não têm indicação, por exemplo, os pacientes mais jovens que poderiam se beneficiar do não invasivo, são as que têm a menor taxa de concordância, ali por volta de 70 e poucos %. E aí, o que você acha? Então, elas devem fazer o não invasivo, mas os resultados do não invasivo são piores nessa faixa. Efectivamente, o sea, tienes toda la razón. El problema es que el no invasivo funciona mejor en las pacientes con indicación y justo en esa indicación no puedes sustituir el PGTA porque hay una indicación clínica. Otra cosa es que imaginemos que el no invasivo reduce el costo respecto al invasivo, que es cierto, aunque también nos obliga a vitrificar el embrión y a cultivarlo un día más en el laboratorio. Reduce el costo y aumenta las tasas de implantación en aquellos pacientes con indicación. Podría ser una herramienta interesante a aquellos pacientes que tienen menos recursos económicos. O sea, podría ser una alternativa para pacientes con indicación que no quieren hacerse el PGTA porque no disponen de la economía para hacérselo. Sí, esta técnica redujera los costos, pero aún así es una técnica que es costosa. Con lo cual, por lo menos aquí en España, lo que se está haciendo es que se está ofreciendo como una herramienta nueva de selección embrionaria, como es el time-lapse o la metabolómica, cosas así. O sea, es una técnica adicional de selección, pero no se está ofreciendo como una indicación de diagnóstico. Y es un producto de marketing también. Un producto que las clínicas ofrecen a los pacientes como quien ofrece pues, el time-lapse o ofrece otra técnica. Ofrece los MAX o cosas así. Es un producto alternativo, pero no es una herramienta clínica de aplicación. Aún no. Outra coisa, Marcos, você falou aí na sua apresentação, queria só que você frisasse mais uma vez também para os médicos que estão assistindo, que não é vantajoso a paciente, por exemplo, que é receptora de óvulos, fazer o PGTA. A gente tem visto muitos casos aqui de pacientes que são receptoras de óvulos fazendo o PGTA. Então, de repente, para você falar mais uma vez, que isso no es tan vantajoso para ellas. No, claro, no es una ventaja. Lo que pasa es que lo que ocurre, y le ocurre muchas veces a los ginecólogos, a los ginecologistas, es que las pacientes acuden a la clínica exigiendo el PGTA porque quieren asegurarse que no van a tener un niño con una trisomía del Down o con una anemolía cromosómica. Entonces, los casos que se hace PGTA en donación de óvulos es porque las pacientes nuevamente lo exigen. Por lo menos es el caso de España. Pero nunca debería ser una indicación. Lo que pasa es que como trabajamos en clínicas privadas y las pacientes exigen y pagan, en ocasiones exigen
el diagnóstico. Y eso pasa mucho en Estados Unidos. Pero en España realmente se hace muy poco PGTA en ovodonación. Lo normal es que el ginecólogo, el ginecologista, intente recomendar a los pacientes que no se hagan el diagnóstico genético preimplantacional con ovodonación. Pero es una recomendación. Si el paciente paga y quiere hacerlo, ahí hay poco que hacer, desde luego. Só para complementar, Natália, aqui, como de rotina, não recomendamos. É importante esse diálogo do médico com a paciente para explicar, né? E o Marcos falou dos vários riscos da biópsia e da vitrificação, então isso está claro. Em paciente jovem, tem mais risco do exame errar do que ter aneuploidia. Então, o efeito de custo-benefício está completamente desvantajoso. Um detalhe, o primeiro o Marcos salientou, né? Em função do Google, a paciente chega exigindo, achando que isso vai ser a tábua de salvação. Em segundo lugar, muitas pacientes que não têm embrião euploide com óvulos próprios, elas tendem a querer a mesma solução para o óvulo doado. Mas com um pouco de calma e fazendo esse balanço de risco, de custo-benefício e de risco associado ao procedimento, eu acho que não é difícil convencer, tá? Eu praticamente não faço. Sim, correto. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Marcos? Se ninguém tiver, eu vou fazer uma pergunta. Marcos, outra moda aqui no Brasil é o Zymote. O que você acha disso? ¿Usar el qué? Zymote, una placa que el Zymote. Ah, bueno, ya lo he visto en Instagram que lo utilizan todos, sí. Zymote Brasil, es increíble, increíble. Bueno, realmente nosotros aquí en España no hay tanta moda con el Zymote. Nosotros lo estamos utilizando, pero solo para hacer estudios. Realmente ahora estamos haciendo un estudio con un producto parecido que se llama Sperm Harvester. Y realmente, a ver, yo la única ventaja que de momento le veo al Zymote es la que le podría ver, es que reduce la manipulación, se puede hacer en cualquier laboratorio sin necesidad de una centrífuga y podría permitir preparar el semen en sitios donde no hay centrifugación, no hay centrífuga, no hay equipamiento. Es una simplificación, es un automatismo de una parte del proceso. Respecto a la mejora de la calidad seminal, a ver, ahí hay estudios que dicen que mejora, pero es que realmente como pasa en Brasil y pasa en España, gran parte de los tratamientos de fecundación in vitro se hacen con ICSI. Yo creo que en ICSI la verdad es que el Zymote es irrelevante. Otra cosa es que intentáramos hacer más fecundación in vitro y en ese caso sí que podría ser que la indicación del Zymote podría ser más útil. Pero yo creo que sigue siendo una moda y nos faltan evidencias. Y si la justificación de utilizar el Zymote es la reducción de la fragmentación del ADN, como la fragmentación del ADN es un diagnóstico cuya relevancia clínica hoy por hoy aún se desconoce, es decir, que no estamos seguros de que altos niveles de fragmentación realmente sean tan relevantes, pues realmente no tenemos ninguna indicación clara. El Zymote es como los MACS, el PIXI, es otra herramienta más de selección, pero que le falta evidencia. Pero bueno, es interesante. Y en Brasil está de moda. Muito bom, Marcos. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Marcos, queria te agradecer muito. Saudades suas, né? De conviver com você, de bater papo, de nos encontrarmos. Eu espero que tão logo essa pandemia acabe, a gente consiga se rever, tá? Ojalá acabe pronto la pandemia. Es lo que estoy esperando. Y poder viajar a Brasil. Hay una pregunta por ahí, en el laboratorio. Marcos, prazer, eu sou a Karine, eu sou embriologista, ainda não tive prazer em te conhecer, mas foi muito boa a aula e eu queria perguntar o seguinte, pela questão do blastocisto, quando ele já está completamente fora da zona pelúcida, é um blastocisto mais sensível, tem todos aqueles riscos que você falou. Quando a gente está partindo de uma biópsia em que a gente deu o laser no D3, então é aquele blastocisto que está herniando. Mas se a gente chega num momento e ele está herniando só um pouquinho, tem 1, 2 células saindo, você acha melhor a gente fazer a biópsia nesse embrião, nesse momento com o embrião menor,
para não deixar ele expandir tanto? Ou você acha melhor deixar o blastocisto expandir e correr o risco dele herniar muito e a gente fazer a biópsia nele, então, com ele mais para fora, mas é um blastocisto que você tem uma segurança melhor de manipular ele? Não sei, eu queria saber a tua opinião sobre esse tipo de caso. Bueno, no, cada caso es diferente, está claro, pero yo lo que veo aquí en Valencia, la tendencia de los embriólogos es a biopsiar cuanto más pronto mejor. Es decir, cuanto antes se pueda, mejor, dentro de lo que es un trofectodermo de calidad. Es decir, que no se deja mucho tiempo a que el blastocisto haga mucho el hatch y no se hernie mucho. O sea, as soon as possible siempre. Y por eso también tenemos los sistemas de time-lapse que nos permiten identificar cada embrión en el momento adecuado y cuándo biopsiarlo. Pero no somos de dejar muy tarde. Somos de observar mucho y también ampliar mucho la franja de tiempo donde evaluamos los embriones. Es decir, no solo el día 5 por la mañana, sino también el día 5 a mediodía, incluso el día 5 in the afternoon y el día 6 por la mañana. Intentamos utilizar varias franjas para encontrar el tiempo correcto. O incluso el día 4 por la tarde, si el día 4 el blastocisto está para biopsiar. E se for blastocisto que a gente não deu o laser no D3, a gente vai dar o laser no momento da biópsia, você só faz a gente só pode biopsiar o embrião que tiver pelo menos já em grau 4, grau 5, ou um blastocisto grau 3, já é possível de fazer essa biópsia? Bueno, también depende. Bueno, nosotros no utilizamos los grados, sino utilizamos otra nomenclatura, pero siempre que veamos que el blastocisto tiene un suficiente número de células del trofectodermo para biopsiar, se biopsia. Está claro que dependiendo de la calidad del blastocisto, las probabilidades de que el resultado sea correcto, es decir, que no haya un no informativo o que dañemos más al embrión es peor. Y lo normal es dejarlo un día más. Pero bueno, depende del criterio del embriólogo, que haya un buen número de células del trofectodermo y que a nosotros nos resulte fácil de biopsiar. Al final es un criterio subjetivo, sin duda. Obrigada. Mais nenhuma pergunta? Acho que só mensagens de agradecimento, Marcos, aqui. Doutora Bueno, Beatriz. gracias a todos. Es un placer, como siempre, conectar con Brasil. Marco Túlio, Igor, todos acredito que tenham aproveitado tanto quanto eu a aula. Marcos, queria te agradecer mais uma vez, tá? Sua paciência, o seu carinho conosco, tá? E Lo haré. Muchas gracias, Marcelo. aproveita bastante essas férias e espero que tudo fique bem para você e para a família, tá? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Um abraço. Un abrazo. a todos. Chao. Tchau, Marcos. Chao.